Descubrí que mi esposo estaba intercambiando mis óvulos con los de su mujer ideal. Era una tarde normal. Nada hacía presagiar lo que descubriría. Ramiro siempre fue un hombre meticuloso, pero jamás imaginé que su obsesión con la perfección llegaría tan lejos. De alguna manera, lo supe antes de verlo con mis propios ojos. Durante años, le di todo. Mi amor, mi tiempo, mi vida. Todo en nombre de lo que pensaba que era una familia. Pero cuando mi intuición me alertó, busqué respuestas y las encontré. Ramiro no solo había engañado mi confianza, sino también mi cuerpo, al usar mi fertilidad para satisfacer sus caprichos. Me encontré con una situación insostenible, pero decidí callar. No quería hacer un escándalo, no en ese momento. Tomé una decisión. Cambié los óvulos, los mismos que pensaba eran míos, y los sustituí por los míos de reserva, esos que siempre guardé, sin que Ramiro supiera. Fue un acto calculado, pero también necesario para mi paz. Mientras lo hacía, no pude evitar recordar todo lo que había sacrificado por él. Mis sueños, mi carrera, mi identidad. Y ahora, él pensaba que podría hacerme a un lado por una mujer ideal. Qué equivocado estaba. Lo que no sabía Ramiro era que también cambié su esperma. Le di lo que él pensaba que era su legado, pero era mi exnovio quien le dio el milagro que él tanto anhelaba. La confusión y la ira se apoderaron de mí mientras veía cómo todo se desmoronaba. No lo dejé saber ni por un segundo lo que había hecho. Solo me preparé para lo que vendría después. Lo que él no entendía es que no solo estaba manipulando el proceso de fertilización, sino también mi vida. Al final, todo quedaría al descubierto. Y cuando eso pasara, la verdad sería más devastadora que cualquier mentira. Pasaron 25 años y creí que las mentiras de Ramiro serían parte del pasado. Pero un día, al regresar de un viaje al extranjero, Isabela, nuestra hija, me hizo ver que todo lo que había hecho en silencio no había sido suficiente. Al llegar a casa, la escena me desconcertó. Familiares lejanos, conocidos que rara vez veíamos, y una mujer llorando desconsoladamente en el centro de la sala. La mujer era Verónica, la amante de Ramiro. No había duda, ella había vuelto para reclamar lo que, según ella, le pertenecía. Pero yo no iba a permitirlo. La situación era surrealista. Ramiro, el hombre que había pasado años engañándome, la consolaba mientras yo observaba desde la puerta. Mi hija, Isabela, a su lado, cruzando los brazos, también lo notó. Sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que esa mujer no tenía derecho sobre nosotras. Me acerqué a Ramiro, que ya me miraba con una sonrisa cómplice. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, con la calma que me quedaba. Pero él no pudo responder, porque antes de que hablara, Verónica se lanzó hacia Isabela, llorando desconsolada. «¡Mi hija! ¡Soy tu verdadera madre!», dijo, como si eso fuera suficiente. Isabela reaccionó con rapidez, evitando el abrazo de Verónica con una expresión de asco en su rostro. «Mi madre es Laura Hernández», dijo con firmeza, mirando a Verónica con desdén. La escena era desgarradora para todos, pero yo no me inmuté. Apliqué la calma que siempre me había caracterizado, y sin pensarlo, levanté la mano y abofeteé a Verónica en la cara. El sonido resonó por toda la sala. «No te atrevas a venir aquí a reclamar lo que no te pertenece», le dije con voz fría. Ramiro saltó, pero no me dio miedo. «Laura, ¿cómo te atreves a hacer eso?», me gritó. «¿Qué has hecho?», dijo con furia. Isabela no lo dejó ni hablar más. Se interpuso entre nosotros y le dio una bofetada a su propio padre. «¿Te atreves a golpear a mi madre?», dijo, con una autoridad que jamás había visto en ella. La verdad es que en ese momento me sentí orgullosa de ella. Ramiro, sin embargo, no se quedó quieto. Volvió a levantar la mano para golpear a Isabela, pero Verónica, con su eterna actuación de madre, lo detuvo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Los años de manipulación de Ramiro no solo lo habían hecho perder el control de su vida, sino también de su familia. En medio del caos, un anciano, un hombre que todos conocíamos como la cabeza de la familia López, pidió silencio. Su voz, grave y autoritaria, llenó la habitación. Todos nos miramos. Era el momento. Ramiro, nervioso, finalmente habló. Isabela no es hija biológica de Laura. Su voz, baja pero cargada de veneno, hizo eco en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Isabela me miró, confundida. Yo no podía dejar que esto quedara así. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a permitir que Ramiro me destruyera ahora. Lo que Ramiro no sabe, continué, mirando a los ojos de cada persona en la sala, es que yo tomé mis propias decisiones en ese proceso. Cambié los óvulos de Verónica por los míos, pero no solo eso, también cambié su esperma por el de mi exnovio. El aire se volvió espeso. Todos se quedaron en shock. Los murmullos comenzaron como tiburones al acecho. Ramiro intentó defenderse, pero yo ya estaba decidida a hacer que pagara por todo. «¡Eso no puede ser!», gritó. «¡Es imposible!». Pero lo que no sabía es que yo tenía pruebas, y esas pruebas destruirían todo lo que había construido. La tensión era insoportable, pero yo no retrocedí.
Puedes llamarlo como quieras, le dije con calma. Pero la verdad está aquí. Podemos hacer una prueba de ADN si lo deseas. El rostro de Ramiro se tornó pálido. Los murmullos entre los presentes aumentaron. El ambiente estaba tan cargado de tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos observaban a Ramiro, esperando su reacción. Él no estaba preparado para algo así. Su rostro, que antes era arrogante y seguro de sí mismo, ahora reflejaba incredulidad. Intentó decir algo, pero sus palabras se entrecortaban. Estaba completamente perdido. Fue en ese momento cuando Miguel, mi exnovio, irrumpió en la sala. Nadie lo había visto llegar, pero su presencia llenó el espacio. Miguel siempre había sido el hombre de mi vida, el que me entendía como nadie, y hoy, más que nunca, su presencia me dio fuerzas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Miguel, mirando con desaprobación a Ramiro. Su voz grave y controlada hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. ¿No sabías que Isabela no es tu hija?, añadió con frialdad, mirando a Ramiro con una expresión que transmitía más poder que cualquier amenaza. Isabela, que hasta ese momento había estado observando en silencio, dio un paso hacia adelante. Era como si una nueva versión de ella misma estuviera naciendo ante nuestros ojos. Con una mirada desafiante, se dirigió a su padre. «No soy tu hija», dijo, y esas palabras resonaron como un golpe seco en el aire. Ramiro intentó defenderse, pero no lo logró. Sus palabras ya no tenían fuerza. Estaba claramente derrotado, como un hombre que ha sido descubierto en la mentira más grande de su vida. «¡Es mentira!», gritó, pero su voz ya sonaba vacía. Mientras tanto, Verónica, su amante, observaba la escena con pavor. Había estado actuando durante todos estos años, pero ahora la verdad salía a la luz, y no podía hacer nada para detenerlo. «¡Esto es una conspiración!», gritó, mirando desesperada a los demás presentes, pero sus palabras no encontraron eco. Los murmullos de los parientes ya no eran de apoyo, sino de desconcierto y horror. A pesar de la rabia que sentía, me mantuve firme. No solo era el momento de poner a Ramiro en su lugar, sino también de proteger a Isabela de todo lo que él había hecho. Me acerqué a ella, tomé su mano, y la miré con orgullo. Mi hija, tan fuerte y decidida, se estaba convirtiendo en la mujer que siempre soñé que sería. «No tienes que decir nada más», le dije. «Ya lo sabes todo». Y con esas palabras, la verdad quedó sellada. Pero Ramiro no iba a rendirse tan fácilmente. Se acercó a Isabela, dispuesto a usar su último recurso, el divorcio. «Te divorcias de mí, Laura», dijo, con una mezcla de furia y desesperación. «Es lo que querías, ¿verdad?». Pero mi respuesta fue clara y directa. «El divorcio está bien», respondí sin dudar, «pero no necesitas hacer una prueba de ADN. Estoy segura de que Isabela es mi hija, no la tuya». Ramiro furioso levantó la mano, pero esta vez nadie lo detuvo. Fue Miguel quien intervino, poniéndose entre nosotros como un muro infranqueable. «No te atrevas a tocarla», dijo con calma, pero su tono fue tan firme que todos comprendieron que Ramiro no tenía poder alguno en esa sala. La tensión aumentó aún más cuando Diego, el supuesto hermano de Isabela, irrumpió en la sala. Nadie lo esperaba, y su aparición dejó a todos boquiabiertos. «Hermana», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre quise conocerte». La confusión invadió el rostro de Isabela. ¿Cómo era posible que ahora apareciera alguien más, reclamando ser parte de nuestra familia? Al principio no lo comprendí, pero pronto me di cuenta. Diego era el hijo ilegítimo de Ramiro y Verónica. Habían mantenido este secreto durante más de 20 años, asegurándose de que nadie lo descubriera. Pero todo había salido a la luz. «Diego, ¿qué estás diciendo?», preguntó Isabela, mirando al joven con desconfianza. Él no respondió de inmediato, pero sus ojos mostraban una mezcla de miedo y culpa. Sabía que estaba atrapado en una historia de mentiras y manipulaciones. Ramiro, al ver que su mentira se desmoronaba aún más, intentó interrumpir, pero su madre, doña Carmen, se levantó y miró a todos los presentes con una mirada que parecía perforar el alma de cada uno de ellos. «Ramiro», dijo, con una voz que ya no mostraba compasión, «¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me habías contado esto antes?». Fue en ese momento cuando la sala quedó en completo silencio. Ramiro, que había sido el centro de todo durante años, ya no tenía nada que decir. El anciano, que había permanecido callado hasta ahora, habló con voz profunda y clara. «Creo que ha llegado el momento de que todos sepan la verdad». Miró a Ramiro con desprecio, y luego se dirigió a Isabela. «Es tu derecho conocer quién eres realmente, y también lo es saber de dónde vienes». La atmósfera en la sala se volvió tensa, con todos los ojos puestos en Isabela, que no podía creer lo que estaba escuchando. La revelación sobre su verdadero origen la había dejado en shock, pero no estaba dispuesta a ceder ante los juegos sucios de Ramiro. «¿Entonces todo esto ha sido una mentira?», preguntó, con la voz temblorosa, pero con una fuerza innegable.
Todos sabíamos que Ramiro ya no tenía forma de escapar de la verdad. Estaba atrapado en su propia red de engaños. La revelación había dejado a todos sin palabras, pero Ramiro no podía quedarse quieto. Aunque su rostro estaba visiblemente pálido, su arrogancia no lo abandonaba por completo. «Esto no puede ser», murmuró entre dientes, como si las palabras no pudieran salir de su boca con la misma fuerza que antes. «No me importa lo que digas, Laura. Yo soy el padre de Isabela». Su voz, llena de desesperación, intentó aferrarse a lo único que pensaba que aún tenía, su control sobre la situación. Pero ya era tarde. Nadie le creía. Nadie lo escuchaba. Miguel, con su tranquilidad característica, dio un paso al frente y habló con una calma tan feroz como una tormenta que se avecina. «No te equivoques, Ramiro. Isabela no es tu hija, y sabes que lo sabes. El ADN, los documentos, todo está ahí para probarlo». Sus palabras fueron como un golpe directo al estómago de Ramiro. Cada intento de defensa que hacía se desmoronaba ante la solidez de las pruebas que teníamos. Había pasado tanto tiempo ocultando su mentira, que ni él mismo creía en su propia historia. Isabela, que había estado quieta observando en silencio, finalmente habló, y su voz resonó en la sala con fuerza. «Nunca seré parte de tus juegos, Ramiro. Yo no soy tu hija, y jamás lo seré». La mirada que Isabela le lanzó a su supuesto padre era la de una mujer empoderada, decidida a no dejar que nadie más decidiera su destino. Mientras todos en la sala procesaban lo que había sucedido, Miguel se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro con una mirada que hablaba de años de sacrificios y amor oculto. Sabía que este momento era el primero de muchos que vendrían. Doña Carmen, la matriarca de los López, observaba toda la escena con una mezcla de desaprobación y tristeza. «¿Qué has hecho, Ramiro?», preguntó, su voz temblando de indignación. «Has destruido lo que tanto nos costó construir. Has mentido a todos, a tu esposa, a tu hija y a ti mismo. ¿Todo esto para qué? ¿Para mantener el control sobre la empresa?». Las palabras de su madre fueron como un cuchillo afilado, que cortó toda defensa que Ramiro intentara ofrecer. Por fin, la verdad salía a la luz, y las consecuencias eran inevitables. Ramiro, que ya no sabía qué más hacer, intentó buscar apoyo en Verónica. Ella, que había estado observando en silencio hasta ese momento, levantó la mano, tratando de intervenir, pero su voz sonó vacía y desesperada. «Esto no es lo que parece», dijo, su tono quebrado por la rabia y el miedo. «Isabela es mi hija. Lo sabes, Laura. Es mi hija». Pero sus palabras solo aumentaron la incredulidad en los ojos de todos los presentes. La fachada de madre preocupada que Verónica había mantenido durante años ya no tenía cabida en ese momento. Miguel se acercó a Verónica, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que la hizo retroceder. «No me hagas reír», dijo, con un tono tan frío que hizo que el aire se volviera pesado. «¿Cómo puedes seguir mintiendo? Tú no eres la madre de Isabela, ni lo serás jamás. Estás atrapada en la mentira de Ramiro, y lo sabes». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el leve susurro de la brisa a través de la ventana. Los murmullos de los parientes, que antes apoyaban a Ramiro, se habían detenido, y ahora solo quedaba el eco de las verdades que se revelaban ante ellos. En ese instante, Ramiro intentó tomar el control de nuevo, dirigiéndose a su madre con una mirada llena de furia. «Madre, ¿me vas a permitir que me destruyan así? ¿Vas a dejar que Laura y Miguel se salgan con la suya?». Pero doña Carmen, visiblemente harta de las mentiras de su hijo, no le permitió continuar. «No sigas, Ramiro. Tú has destruido todo por lo que hemos trabajado. Has manchado el nombre de los López, y ahora no hay vuelta atrás», dijo, con una firmeza que hacía temblar las paredes de la sala. Su mirada de decepción hacia él lo dejó sin palabras. Fue entonces cuando un nuevo giro se produjo. Isabela, que había estado observando en silencio la caída de su padre, se acercó a la mesa, donde estaban todos los documentos que Miguel había traído. Comenzó a revisar los papeles con una concentración que solo una mente como la suya podía tener. Su mirada pasaba de un documento a otro, y su rostro se iba iluminando poco a poco, con una satisfacción profesional. «Todo está en orden», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «Tengo todo lo que necesito para poner fin a esta farsa». Los parientes, que antes observaban con una mezcla de curiosidad y morbo, comenzaron a murmurar entre ellos, pero ya no era el mismo tipo de conversación. Algunos sabían que todo había terminado para Ramiro y Verónica. Isabela no solo había reclamado su lugar como hija, sino que ahora tomaba las riendas de la empresa que tanto le había sido arrebatada. «A partir de ahora», dijo Isabela con una sonrisa decidida, «asumo la presidencia del Grupo López». Las palabras cayeron como una sentencia, y todo en la sala se volvió aún más tenso. Ramiro, que había estado intentando procesar todo lo que sucedía, se levantó bruscamente de su asiento. «¡No pueden hacer esto!», gritó, su voz llena de desesperación. «Todo esto es mío.
Lo construí yo. Pero ya no había lugar para su arrogancia. Isabela, con una calma imperturbable, se acercó a él y dijo: «Tienes exactamente 1 hora para recoger tus pertenencias y abandonar las propiedades de la empresa. Esto incluye la mansión, los vehículos y las oficinas». Sus palabras eran firmes, sin titubeos. Finalmente, Ramiro se encontraba en la misma posición que había intentado mantener durante años, fuera de control y a merced de las consecuencias de sus propias mentiras. Los guardias de seguridad entraron en la sala, acompañando a Ramiro y Verónica, mientras comenzaban a recoger sus pertenencias. Isabela los observaba con una calma sorprendente, como si todo esto fuera una simple formalidad. Verónica, por su parte, no paraba de sollozar, pero no había piedad en los ojos de nadie. Después de todo lo que había hecho, no merecía más que ver cómo su mundo se desmoronaba. Ramiro, derrotado, no podía aceptar que todo lo que había construido con mentiras estaba desmoronándose ante él. Sin embargo, lo que más le dolía era la pérdida del control, algo que siempre había tenido sobre todos. Diego, que había permanecido en un rincón, mirando todo en silencio, dio un paso hacia adelante. Sus ojos, llenos de confusión y vergüenza, ahora se encontraban con los de Isabela. «¿Qué pasará conmigo?», preguntó, su voz suave, casi inaudible. No era su culpa, pero había sido parte de todo este drama. Isabela lo miró, y por un momento, vi que estaba luchando con sus propios sentimientos. Finalmente, con una mirada más suave, le dijo: «No serás castigado por los errores de tus padres, pero tendrás que asumir la responsabilidad de tus actos». Diego asintió lentamente, como si esa respuesta le diera algo de paz. Ramiro intentó acercarse a su hijo, pero Diego lo rechazó con un simple gesto de la mano. No quería tener nada que ver con él. La familia López ya no era lo que había sido. Lo que antes parecía un imperio, ahora estaba cayendo lentamente, pieza por pieza. La mirada de doña Carmen, que hasta ese momento había sido fría y autoritaria, ahora era más cálida, como si finalmente estuviera viendo la verdad con claridad. «Sabía que algún día la mentira saldría a la luz», dijo, su voz quebrada. «Pero jamás imaginé que fuera tan devastadora». La sala se quedó en silencio por un momento, mientras cada miembro de la familia digería lo que acababa de ocurrir. La revelación había sido tan impactante que todos necesitaban tiempo para asimilarlo. Isabela, con una determinación inquebrantable, se acercó a la mesa de conferencias, donde estaban los documentos que Miguel había preparado. Los tomó en sus manos y comenzó a revisarlos con una precisión meticulosa. Cada página que pasaba parecía confirmar lo que ya sabíamos. Ramiro había estado robando a la empresa durante años, desvió fondos, alteró documentos, y lo peor de todo, usó a su propia familia como peones en su juego. «No solo perdí a mi hija», dijo Ramiro, su voz rota. «Perdí todo lo que construí. Pero la verdad es que nunca construyó nada más que mentiras». «Lo que has destruido, Ramiro», respondí, acercándome a él, «no es solo la familia, sino la dignidad que quedaba en ti. Hoy te enfrentas a las consecuencias de tus actos». La mirada que le lancé estaba llena de rabia contenida, pero también de justicia. Él no podía seguir pensando que todo lo que hizo pasaría desapercibido. Hoy era el día de rendir cuentas. Isabela, sin perder la compostura, levantó la cabeza y se dirigió a todos los presentes. «El grupo López será dirigido por mí a partir de ahora. Todos los documentos están en orden. No quiero más mentiras. No quiero más manipulaciones. Este es un nuevo comienzo para todos». Sus palabras eran claras y firmes, y su determinación dejaba claro que la empresa, que tanto había sido explotada por su padre y su amante, ahora estaba en manos seguras. Los murmullos entre los parientes comenzaron de nuevo, pero esta vez no era para cuestionar su autoridad. Estaban asumiendo que el futuro del grupo López ya no estaba en las manos equivocadas. Isabela, con su mirada tan similar a la de Miguel, nos dio a todos una sensación de esperanza. En ese momento, su presencia era más poderosa que cualquier posición que Ramiro hubiera ocupado. Y lo más importante, Isabela estaba lista para dar el siguiente paso, tanto como hija como líder. En cuanto a Diego, su rostro reflejaba un alivio que, aunque tardío, era sincero. «Entonces, ¿todo lo que me decías sobre la empresa era mentira?», preguntó, mirando a Ramiro con una mezcla de tristeza y desilusión. Ramiro no pudo responder. Se limitó a mirar al suelo, derrotado, sabiendo que ya no tenía excusas. Por fin, Diego entendía que todo había sido un juego, y él ya no quería ser parte de eso. Mientras todo esto sucedía, Miguel se acercó a Isabela y la abrazó con fuerza. «Lo hiciste bien», dijo, su voz cargada de emoción. «Todo esto te pertenece, y lo vas a hacer mucho mejor que cualquier otra persona». Isabela, con una leve sonrisa, lo miró con gratitud. A pesar de todo el sufrimiento y las traiciones, había llegado el momento de la victoria. No solo estaba ganando la batalla contra su padre, sino también recuperando su identidad, su familia y su legado. La sala ahora estaba llena de silencio, pero esta vez era un silencio de aceptación. Todos sabían que las cosas no serían igual.
Isabela ya había tomado el control, y el grupo López no volvería a hacer lo mismo. La historia de mentiras y manipulación que había marcado a esta familia estaba llegando a su fin. Y lo más importante, la verdadera familia, la que se había mantenido unida a pesar de todo, finalmente estaba tomando el lugar que le correspondía. El silencio en la sala fue roto por el sonido de los pasos de Ramiro y Verónica, que ya comenzaban a salir de la mansión. La derrota era evidente en sus rostros. Isabela, ahora con el control absoluto, se dirigió a su abuela con una mirada de respeto y admiración. «Abuela, este es el futuro de los López. Tú lo sabes mejor que nadie». Doña Carmen, con la cabeza erguida, asintió en silencio. Había visto en Isabela la misma determinación que había visto en ella misma cuando asumió la dirección de la empresa. Era hora de que el grupo López fuera dirigido por alguien con principios, no por un hombre que había sido consumido por su propia ambición. Ramiro, mientras recogía sus cosas, no podía creer lo que estaba sucediendo. «Esto no se va a quedar así», murmuró para sí mismo, su voz llena de rabia. Pero en ese momento, se dio cuenta de que ya no tenía poder. Isabela y Miguel, con su presencia firme y decidida, habían demostrado que el futuro ya no estaba en sus manos. La empresa, la familia, todo lo que él había intentado controlar con mentiras y manipulaciones, ahora estaba en manos de quienes realmente lo merecían. Verónica, al ver que no podía hacer nada para cambiar la situación, intentó aferrarse a lo que quedaba de su relación con Ramiro, pero él la rechazó. «No tienes idea de lo que has hecho», le dijo, su tono frío y distante. «Esto ya no es mi vida, y mucho menos mi familia». Verónica, completamente desconcertada, trató de aferrarse a las pocas piezas que quedaban de su historia con él. Pero ya era demasiado tarde. Las mentiras se habían caído, y con ellas, su oportunidad de ser parte de algo real. Mientras la familia se reorganizaba, algunos parientes que aún estaban presentes comenzaron a murmurar entre ellos, evaluando cómo los cambios afectarían sus propios intereses. Algunos ya comenzaban a calcular sus movimientos, sabiendo que el futuro de la familia López había cambiado para siempre. Pero Isabela no estaba interesada en lo que pensaran los demás. Sabía lo que tenía que hacer, y aunque el camino no sería fácil, estaba lista para liderar con sabiduría y justicia. «Ahora es tiempo de sanar», dijo Isabela, mirando a todos los presentes. «Es hora de dejar atrás las viejas rencillas y empezar de nuevo. Mi objetivo no es solo tomar el control de la empresa, sino también devolverle a esta familia lo que realmente nos pertenece, la honestidad y la integridad». Todos se quedaron en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. La transformación que Isabela había vivido en ese momento era más grande que cualquier cargo o posición. Había recuperado su lugar en la familia y también había encontrado su verdadero propósito. Miguel, que había estado a su lado durante todo el proceso, se acercó a ella y la abrazó. «Lo hiciste bien, Isabela», dijo con una sonrisa. «Este es tu momento, y estoy orgulloso de ti». Isabela lo miró y sonrió, agradecida por su apoyo, aunque sabía que, al final, todo lo que había logrado era gracias a su propia fuerza y determinación. La familia López estaba pasando por una transformación, y ella era la clave para que todo fuera diferente a partir de ahora. «Ahora, mamá», dijo Isabela con una sonrisa, «es hora de disfrutar de lo que hemos conseguido». Doña Carmen, con sus ojos llenos de lágrimas, asintió. «Tienes razón, hija. A veces la vida nos da lecciones difíciles, pero al final, todo llega a su lugar». La familia, finalmente reunida y más fuerte que nunca, comenzó a caminar hacia un futuro que ellos mismos construirían. No era un futuro basado en mentiras, sino en amor, lealtad y verdad. Ramiro, mientras tanto, se alejó de la mansión, con su vida hecha pedazos. Sabía que había perdido todo, pero más que eso, había perdido lo más valioso, su familia. Isabela, aunque había sufrido las consecuencias de sus decisiones, había salido más fuerte que nunca, y eso era algo que él jamás podría recuperar. A medida que la noche caía sobre la mansión López, el sol se ponía detrás de las montañas, iluminando la sala con una luz dorada. Era el final de una era, pero el comienzo de algo nuevo. La venganza de Isabela había sido dulce, sí, pero su verdadera victoria era el futuro que había logrado para ella misma, para su madre y para su abuela. Un futuro donde la mentira ya no tenía lugar. Un futuro que finalmente les pertenecía. Y así concluye la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.